Amados, bendiciones. Qué gusto saludarles a esta hora del día. Le doy gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que Él nos concede de poder estar reunidos para hacer oración escritural. Hoy vamos a tomar como base bíblica el Evangelio de Juan, capítulo 21, y vamos a estar leyendo del verso 15 al verso 19. Y para ello, Jimena Carvajal hoy va a ser tan amable de guiarnos en esta lectura. Bien pueda, Jimena. Bueno, pastor. Juan 21, capítulo 15, versículo 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entristeció de que él dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Amén. Muy bien. Jimenita, muchas gracias. Usted es muy amable. Bienvenidos quienes ya han ingresado a esta plataforma de oración escritural. Y hoy, con esta palabra que ya se ha leído, vamos a poder darnos cuenta prácticamente tres cosas muy importantes que acontecieron en este pasaje de la escritura. Acordémonos que siempre se ha relacionado este pasaje con los famosos tres me amas del Señor Jesús hacia Pedro, también con las tres negaciones que hizo Pedro eh, la noche en que el Señor Jesús fue arrestado para ser luego crucificado. Acordémonos que Pedro negó 3 veces al Señor Jesús. Y así como Pedro negó al Señor Jesús, que fueron tres negaciones. Asimismo, lo que quería el Señor Jesús era que Pedro tuviera tres afirmaciones totalmente contrarias a lo que había dicho él en su momento de crisis, porque ese fue un momento difícil para el apóstol Pedro. Y Dios siempre, Él siempre quiere que nosotros estemos a cuentas con Él. Él no quiere que quedemos atados, que quedemos con cosas del pasado. El Señor Jesús siempre, hasta el día de hoy, ha mantenido ese gran deseo con nosotros, tratar de quitar de nosotros el pasado. Pero también con esta palabra el Señor Jesús tenía una intención y era darle a entender a Pedro que sus propias palabras, las que él había afirmado en el libro de Mateo, en el capítulo 26. Acordémonos que el apóstol Pedro dijo algo muy fuerte, y eso es lo que nosotros debemos tener como conciencia en la vida, de que nosotros nos atamos a unas palabras y cuando no podemos, entonces nos las traen a la memoria para que nos demos cuenta que a veces uno hace afirmaciones que uno como que no pesa el costo, como que uno no pesa lo que le puede costar a uno el día de mañana. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Capítulo 26 del libro de Mateo, el versículo número 33.
El Señor Jesús estaba hablando de que cuando Él fuera arrestado, cuando Él fuera llevado prisionero, todos se iban a escandalizar de Él, todos en absoluto. Pero en el verso 33, Pedro dijo lo siguiente: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Esa afirmación del apóstol Pedro, él nunca se imaginó, porque Jesús lo había dicho antes: será herido el pastor y las ovejas serían dispersadas. Y Pedro creyó que Jesús no estaba hablando de una manera general. Él creyó que de pronto lo decía para los más débiles. Y Pedro se sentía muy fuerte. En ese momento Pedro se consideraba el más fuerte de todos. Y por eso hizo esta afirmación: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Por eso el Señor Jesús también sale a la defensa de su propia palabra y le dice: Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Y se cumplió la palabra, porque esa misma noche Pedro resultó negando al Señor Jesús. Por eso, ya después de resucitado, el Señor Jesús se le aparece a Pedro y ahí es donde acontece la historia que se leyó. Volvamos otra vez a Juan, capítulo 21, verso 15. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Cuando, cuando el Señor Jesús dice que se aparece al amanecer y él sabe que vienen de trabajar, porque el apóstol Pedro, de alguna manera, él se sentía como que defraudado, como que, ¿dónde está el maestro? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el que nos prometió estar con nosotros siempre? Él prácticamente volvió otra vez a sus antiguos trabajos. Él volvió a coger la barca, él volvió a la red, él volvió a los peces, él volvió nuevamente a sus faenas antiguas. Y no solamente él dijo en una ocasión: voy a pescar, y los demás dijeron: vamos contigo, porque él era el líder, él era la persona que sobresalió cuando estaba el Señor Jesús. Él era el hombre que prácticamente tomaba decisiones y los demás terminaban siguiendo. Entonces, cuando él se devuelve a pescar, otros discípulos también empezaron a hacer lo mismo, porque era lo que hacían anteriormente. Se les olvidaron muchas cosas, demasiadas. Mire que cuando uno tiene una atadura del pasado, no le deja proyectarse hacia un futuro promisorio, no le deja ver con claridad las promesas que Dios tenía y que le había hecho. El Señor Jesús le había dicho a Pedro, el día en que conoció a Pedro, le dijo: te haré pescador de hombres, ¿sí? Te haré pescador de hombres. Pero cuando el Señor Jesús ve a Pedro, también le recuerda esta palabra, le dice: Simón, hijo de Jonás. O sea, ¿de dónde te voy a sacar y a dónde te voy a llevar? ¿Sí? Y le cambió prácticamente el nombre, el mismo Señor. Ya no serás Simón, hijo de Jonás, sino serás Cefas, serás Pedro, que quiere decir sacado de la piedra. Y Pedro iba muy bien, como nos puede pasar a nosotros. Venimos muy bien, pero en algún momento de nuestra vida hay reveses. En algún momento de nuestra vida nos tenemos que encontrar prácticamente con nosotros mismos y nosotros somos muy débiles para hacer afirmaciones tales como: yo nunca voy a hacer esto o aquello. Muchas veces cuando uno más intenta estar firme en algunas situaciones es cuando el Señor muestra su debilidad. Les voy a contar una anécdota en una ocasión de un hombre que, siendo un predicador, él tenía una campaña. Él había sido invitado
por 5 pastores que se pusieron de acuerdo en invitarlo a él. Pero él, cuando llegó al lugar, había un coliseo, no era muy grande, pero habían bastantes personas. Entonces él, en medio de su oración, antes de salir a predicar, eran 4 noches que tenía que estar predicando, el día jueves, viernes, sábado y domingo. Y este hombre en su recámara empezó a decir, Señor, que cuando yo predique, entonces las personas se conviertan. Que cuando yo ore por los enfermos, entonces ellos se sanen. Y así hizo el día jueves, pidiendo un respaldo del Señor en lo que él iba a hacer. Y cuenta él en su testimonio que llegó la hora de salir y él estaba muy seguro de todo lo que iba a pasar. Pero resulta que el día jueves sí, se llenó el coliseo, pero no hubo convertidos, no hubo sanidades, no hubo los milagros que él estaba esperando. Así pasó la primera noche, de todo él ya tenía un compromiso, los pastores también con él, y se fue para su habitación un poco desconsolado, decía, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no se convirtieron las personas? ¿Por qué no se sanaron los enfermos? ¿Por qué no pasaron milagros? El día viernes volvió a hacer la misma oración prácticamente. La misma oración. Señor, que cuando yo predique la gente se convierta, que cuando llore por los enfermos se sanen, que los demonios tengan que salir del mismo lugar cuando yo esté declarando palabra. Y nuevamente se llenó el lugar, él hizo el llamado, ninguno pasó, oró por enfermos, nadie dio testimonio de milagros y él volvió a su habitación desconsolado y decía, pero algo está pasando, algo debe estar pasando. Y entonces así prácticamente se durmió agotado pensando. El día sábado se repitió la misma escena del jueves y del viernes. Volvió a hacer su oración. Y ya prácticamente llega el momento y pasó lo mismo. Nada de convertidos, nada de sanidades, nada de milagros. Y prácticamente ya los pastores que lo habían invitado se sintieron defraudados también. Digo, ¿qué pasa con este hombre? Lo cierto es que cuando él llega a su habitación nuevamente del hotel, ya no hace la misma oración, ya no hace la misma oración, sino que se queda reflexionando, se arrodilla, se tiende en el piso, inclina su cabeza y dice, Señor, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no están pasando las cosas que yo estoy orando? Y el Señor le respondió y le dijo, hijo, cuando tú quieres mostrar tu gloria a la gente, entonces yo les muestro mi barro, porque eso eres tú en mis manos, eres barro. Entonces, cuando tú quieres mostrar tu gloria, yo tengo que mostrar mi barro. Y Dios le propuso algo a este predicador, le dijo, hagamos una cosa, muéstrame tu barro y yo les mostraré a ellos mi gloria. Muéstrame tu barro. O sea, no presentes la gloria, muéstrame tu barro. Y él entendió y él dijo, Señor, perdóname. Perdóname porque sí, yo quería era mostrar mi gloria. Y claro, cuando yo quiero mostrar mi gloria, Dios está en la obligación de mostrar su barro. Y le dijo, Señor, acepto lo que tú me propones. Lo acepto, lo creo y voy a empezarlo a hacer de ahora en adelante así. Y oró de esa manera, le dijo, Señor, aquí está tu barro, muestra tu gloria. Y cuenta el testimonio que el día domingo prácticamente pasó lo que no pasó el jueves, ni lo que pasó el viernes, ni lo que pasó el sábado. Porque él lo entendió y él lo dio como testimonio a toda la gente que estaba ahí. Y la gloria de Dios descendió sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque él con humildad reconoció que él quería mostrar su gloria. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros cuando queremos mostrar nuestro poder, nuestros dones, nuestros talentos.
Entonces Dios se ve en la obligación de mostrar su barro. Y ese era el apóstol Pedro. Él quería hacer siempre lo de él. Y el Señor Jesús tiene que aterrizarlo. El Señor Jesús le dice, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Impresionante. El apóstol Pablo lo dijo en otras palabras, dijo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque hay un ego, es como si nosotros estuviéramos o quisiéramos estar al lado del Señor. Es el Señor el que quiere estar al lado de nosotros. Es su gran deseo. Él siempre nos ha buscado. Acordémonos que no hay quien busque a Dios. Fue Dios quien nos buscó y nos encontró. De nosotros ahora depende conservar su amistad, conservar su afecto, conservarlo a Él a nuestro lado. Pero es con humildad que se logra esto. Es con sencillez, es con oraciones sinceras. Decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Pero como Pedro dijo, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Él se sintió muy fuerte en su momento. Por eso cuando Jesús se le aparece a Pedro, que lo encuentra con la pesca nuevamente, con las redes, con la barca, el Señor Jesús le dice en el versículo 15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿A qué se refería Jesús cuando le dijo, me aman más que estos? Pedro, ¿consideras que yo valgo menos que una barca, que unas redes, que unos peces? O sea, ¿me estás cambiando por esto? Y eso le pasa a muchas personas, que como que no ven en el evangelio lo que ellos querían. Y están buscando es una fortuna o una riqueza, están buscando una fama, están buscando una gloria personal. Y Pedro, al ver que como que todo lo que él había planeado no se le dio, entonces volvió otra vez a su vida pasada. Jesús no se estaba refiriendo ni a los demás apóstoles. Jesús se estaba refiriendo era a lo que Pedro estaba volviendo a amar. Volvió a amar la barca, volvió a amar las redes, volvió a amar a los peces. Lo que él hacía antes. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner en balanza. ¿En dónde tenemos nosotros al Señor? ¿En qué lugar? Siempre hay prioridades. Y las prioridades dicen que tanto uno ama ciertas cosas. Entonces, el Señor lo que hace es recordarle, no le dice Pedro, le dice Simón, le dice Simón. Como que le dice, acuérdate quién eras, acuérdate que tú vienes de una familia prácticamente de rutinas, de cosas que hacían en el pasado. Pero yo quiero levantarte, yo quiero restaurarte. ¿Qué le dijo el apóstol Pedro? Señor, tú sabes que te amo. O sea, Pedro en ese momento entendió que él mismo no se conocía. Él no se conocía. Pedro no sabía en qué momento estaba. Y él prácticamente le rebota la respuesta a Jesús. Le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos. Apacentar es cuidar. Apacentar es estar pendiente. Apacentar es dar alimento a su tiempo. Apacentar es esquilar, ¿sí? A sus corderos, a los pequeñitos. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ese segundo te amo. Todavía Pedro lo estaba diciendo como de una manera filial. Yo te amo como se ama a un amigo. Yo te amo como se ama a un hermano. Y el Señor Jesús estaba logrando su objetivo.
El Señor Jesús estaba liberando a Pedro. Pedro tal vez se sintió como acusado, pero esa no era la intención. La intención era que Pedro pudiera comprender y pudiera desatarse, porque él había negado al Señor Jesús 3 veces y lo hizo contundentemente, que cuando él escucha al gallo cantar, él se acuerda y dice que salió de ese lugar y lloró amargamente, lloró arrepentido, pero a él le faltaba la oportunidad de poderle demostrar al Señor Jesús que lo amaba. O sea, él se sentía indigno, él se sentía indigno en su momento. O sea, él todo ese tiempo, desde el día de la negación hasta ese día, prácticamente Pedro no se hallaba. Él tenía que volver a ver a su maestro y decirle, Señor, yo te amo con todo mi corazón, te negué, me arrepiento, Señor, me arrepiento. Y yo creo que esta palabra nos va a ayudar a muchos que en algún momento de su vida tuvieron una caída, un desliz, tuvieron algo que dejó en tela de juicio el evangelio, el testimonio, su propia vida. Amado, pero si alguien da oportunidades, se llama Dios. Y volvió y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y mire que cuando hay amor, ahí aparecen las obligaciones. Ese amor hizo que el Señor Jesús le dijera, si verdaderamente me estás amando, deja la barca, deja las redes, deja los peces, dedícate a mi obra. Entonces ahí es donde viene ese amor. Si verdaderamente me amas, ama a los que yo amo. No es posible amar a Dios y odiar a las personas. Entonces lo primero que el Señor quería con Pedro era restaurarle su vida. Y en segundo lugar, le estaba diciendo la labor para lo cual lo había llamado. Por eso el apóstol Pablo decía, ninguno que milita en las cosas de Dios se enredan las cosas de la vida, porque no se le puede servir a dos señores. Entonces el apóstol Pedro lo que está es recibiendo prácticamente el mensaje que recibió al principio, te haré pescador de hombres. O sea, al Señor no se le había olvidado el llamado que le había hecho a Pedro. Quizás a Pedro se le olvidó, o quizás Pedro lo que quiso es, no, yo no nací para eso. El Señor ya no está, ya no hay problema. Voy a volver otra vez al mar. Voy a volver a las faenas anteriores. Pero en eso estamos totalmente equivocados. Si el Señor te hizo un llamado a ti, mire, el Señor te está buscando y te lo está recordando a través de esta palabra. El Señor no te va a dejar. El Señor no te va a dejar donde estás. Te va a sacar tal vez de ese trabajo si es necesario. Si Él te necesita para un ministerio, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque Él no va a perder un predicador. Él no va a perder un evangelista, él no va a perder un apóstol, él no va a perder un profeta, él no va a dejar, porque trabajadores hay miles, pero apóstoles y profetas no hay tantos. El Señor lo da el todo por un obrero de él. Por esa razón el Señor te está buscando y te está diciendo, ¿será que tu negocio vale más que yo? ¿Será que tus propiedades valen más que yo? ¿Será que tus talentos, tus habilidades? Porque ¿qué era lo que le daba dinero a Pedro? El estar en el mar, sacando peces, negociando. Él había vuelto a su vida pasada y el Señor Jesús va en su rescate. Entonces, lo primero es restaurar a Pedro y lo segundo es que había una tarea por hacer. En el verso 17
le dice por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El primer te amo y el segundo se consideran que era ese amor filial, como quien se ama a un amigo, como quien ama a un hermano. Pero en la tercera vez se deduce que ya era un amor ágape. Era un amor en donde estaba dispuesto a dejarlo todo por demostrarle que sí lo amaba. Porque cuando él empezó a atarse allá, negando al Señor, él cada vez iba más hacia abajo. Y aquí con estos tres te amo, iba más hacia arriba. Créame que si Pedro hubiera negado a Jesús 7 veces Jesús lo hubiera motivado a decirle 7 veces te amo. Pero como fueron 3, Jesús logró su objetivo. Es que Pedro valía mucho. Pedro era un gran predicador y Jesús no iba a dejar a medias el trabajo con él. Quizás muchos ya se sienten producto terminado. Quizás muchos ya se sienten olvidados del Señor. A mí Dios ya no me va a usar. Eso es mentira lo que dijeron alguna vez, que Dios me tenía para ser profeta a las naciones. Amado, quizás tú no tienes un peso en el bolsillo y Dios te dijo que ibas a ir por el mundo. Mire, Dios no cuenta con tu dinero. Dios no cuenta con tu dinero, créame. Dios no está contando con tu dinero para lo que Él quiere hacer. Él está contando con sus recursos. Él es el dueño del oro y de la plata. Él no está contando ni siquiera con tus habilidades ni con tus dones. Que Él los va a usar es otra cosa. Pero Dios no necesita de eso. Dios es todopoderoso y es todo suficiente para poner en ti una nueva habilidad. ¿Qué hizo con el apóstol Pablo cuando lo llamó? Le dijo: Pablo, todo lo que has aprendido de nada te sirve, de nada te sirve. Y le entregó un evangelio poderoso. Le entregó vida, le entregó vida. Porque si algo tenía el apóstol Pablo era letra, mucha letra. Pero el Señor le cambió todo eso. De hecho, el mismo apóstol Pablo dijo: todo lo considero por basura con tal de ganar a Cristo Jesús. Entonces, mi amado, cuando Dios se propone algo con alguien, Dios lo capacita, Dios lo dota, Dios lo llama. No le huya a Dios. No le huya a Dios, porque el Señor te va a alcanzar. El Señor te va a alcanzar. El Señor te va a quitar el sueño si es necesario. El Señor te va a quitar como las ilusiones que tenía con muchas cosas. ¿Para qué? Para incorporarte en este evangelio de poder, para que seas un ministro de Dios competente, porque tú vales más para el reino de los cielos que lo que puedes valer para una empresa. Dios sí te da el valor que tú representas. Dios sí te da el valor que tú tienes, que tú mereces. Por eso aquí esa tercera vez: ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pedro nunca dijo: Señor, yo te amo, así como afirmando la primera vez: yo te amo y ya. No, no, no. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Y en las 3 ocasiones el Señor Jesús le dijo: mis corderos, mis ovejas. Nunca le dijo: pastorea tus ovejas. Le estaba entregando una responsabilidad a algo que no era de él. Ahí estaba la prueba del verdadero amor. Si me amas, cuida a la gente, cuida a los que están a tu lado. Si me amas, ama a tu esposo, mujer. Si me amas, ama a tu esposa, varón. Si me amas, ama a tus hijos. Si me amas, ama a tu prójimo. Es lo que Dios te está diciendo a través de esta palabra.
La prueba del amor no es decirlo, es hacerlo. El amor no es algo que se dice, el amor es algo que se hace. Y hoy muchos van a ser beneficiados por esta palabra. Muchas personas van a decir, ¿qué te dijo el Señor? ¿Qué te habló el Señor? ¿Por qué siento tu afecto? ¿Por qué ahora me abrazas? ¿Por qué ahora me acaricias? ¿Por qué ahora me besas? ¿Por qué ahora me dices palabras hermosas? Es que Dios hizo un trato contigo. Después de que Jesús está seguro que ha recuperado a Pedro, lo recuperó, lo volvió nuevamente a incorporar al diseño original. Ya siente seguridad de que Pedro de ahí en adelante no se va a volver a apartar. Entonces le dice el Señor Jesús, verso 18, de cierto te digo, otra vez, otra vez el Señor llevándolo a un nuevo nivel, llevándolo a algo más grande todavía. Le dice al apóstol Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo el Señor Jesús, dándole a entender a Pedro con qué muerte había de glorificar a Dios. Y añadiendo, y dicho esto, añadió, sígueme. Esto es lo tercero de lo que les quiero hablar. Lo primero es de la restauración total de Pedro. Lo segundo es el compromiso a lo que él empieza a adjudicarse por causa de esa restauración, el amar a la gente. Y lo tercero es la forma como de ahí en adelante Pedro debía de comportarse. Porque lo que Jesús le dijo en este momento se cumplió 25 años después. La muerte con que iba a morir el apóstol Pedro. La muerte. O sea, Pedro iba a seguir los mismos pasos del Señor Jesús. Tremendo lo que Jesús veía en el apóstol Pedro. Él lo vio como el gran pescador de hombres. Él lo vio como una persona que iba a marcar la diferencia. Pero también lo vio crucificado. También el Señor Jesús vio que Pedro no se iba a apartar nunca más de él. Pero le aseguró una muerte como la de él, crucificado. Y así murió el apóstol Pedro. Así murió. Solamente que él murió invertido por petición de él. Cuando a él lo crucificaron, él dijo, no soy digno de morir como mi maestro, como mi Señor. Crucifíquenme boca abajo. Y así lo crucificaron. Esa es la historia de que él murió crucificado boca abajo o con la cabeza hacia abajo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no se sentía indigno de morir como murió el Señor Jesús. Y ahí se cumplió, porque con esa muerte había de glorificar al Señor. Por eso el Señor le dijo, sígueme. Y la palabra sígueme es, sígueme siguiendo, porque el Señor ya se lo había dicho. Cuando lo encontró la primera vez a la orilla del mar, lavando sus redes, el Señor Jesús le dijo, sígueme. Y este segundo sígueme es, sígueme siguiendo. Aunque haya problemas, sígueme siguiendo. Aunque haya dificultades, sígueme siguiendo. Como una esposa humilde, sencilla, que sigue a su esposo a pesar de. Como unos buenos hijos obedientes, humildes, sencillos, que siguen a sus padres a pesar de. Y así sucesivamente. Sígueme. Ese sígueme, apliquémoslo el día de hoy para nosotros. Sigamos al Señor, aunque pasemos por pruebas, aunque pasemos por luchas, aunque pasemos por dificultades,
Aunque hoy no haya dinero en los bolsillos, sigámoslo. Aunque hoy nos hayan despreciado muchas personas, sigámoslo a él. Esa es la consigna. Eso es lo que el Señor le pidió a Pedro. Sígueme, sígueme. Y 25 años después de ese día, lo estaban crucificando. 25 años, no eran 8 días. No, no, no. El apóstol Pedro vivió 25 años más después de esa palabra. Si usted puede, ahí donde está, mi amado, incline su rostro, por favor. Incline su rostro. Y empiece a decirle al Dios de los cielos: Señor, al igual que Pedro, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Hoy el Señor nos pone a escoger entre nuestro trabajo, entre nuestra familia, entre nuestras habilidades, entre nuestros recursos. ¿Qué es lo que más estamos amando? Hay una palabra que dice, y es, no es que no ames a tu esposa, no es que no ames a tu esposo, no es que no ames tu trabajo, no es que no ames tus habilidades. A lo que el Señor se refiere es, ámalos, pero ámalos menos. Ámame a mí más de lo que amas todo esto. Eso le estaba diciendo Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas más que una barca? ¿Me amas más que unas redes? ¿Me amas más que unos peces? Eso era lo que estaba diciéndole Jesús. Y hoy el Señor no es que ponga en tela de juicio tu amor, simplemente que es que el amor hay que demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra el amor? Cuando tú amas más a tu esposa o a tu esposo que una televisión, que un programa, que un hobby. O sea, cuando uno ama, uno se priva de cosas por complacer a esa persona que uno está amando, así como amar unos hijos. ¿Cuántas abuelitas han aprendido a manejar un celular? A veces no por amor a sus hijos, pero sí por amor a un nieto. Lo que sus hijos no lograron, lo logra un nieto. Un hijo que está en el extranjero, o un nieto, perdón, que está en el extranjero. Abuelita, te voy a hacer una videollamada. Ay, yo no sé cómo es eso. Yo te llamo y te voy dando instrucciones. Y la abuelita aprende. La abuelita aprende por amor. Es que el amor lo hace uno cambiar. El amor a Jesús, el amor, amarlo a Él, por lo que Él es, por lo que Él representa. Ahí inclinado donde estás. Ahí donde estás, ahí a la orilla de ese asiento. Ahí tal vez al borde de esa cama, ahí en ese escritorio, no sé dónde estés ahora. El Señor sí lo sabe y te lo vino a preguntar al oído. Hey, ¿me amas? ¿Me amas más que a tu esposa? ¿Me amas más que a tus hijos? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿De verdad me amas? Hoy el Señor te lo está diciendo al oído ahí, cerquita. Te está diciendo, ¿me amas? ¿Me amas más que tu descanso? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más? Oh, no sé cuál sea tu respuesta, pero el Señor lo quiere ver en los próximos minutos, las próximas horas, hoy mismo Dios, va a revisar ese amor. ¿Qué grado de amor hay? ¿Amas a Dios como amas a un amigo o lo amas más que a un amigo? ¿Amas a Dios y como amas a tus hijos o lo amas más que a tus hijos? Esa es la gran pregunta. Hoy el Señor restaura tu vida. No sé si algún día te apartaste del camino del Señor. El Señor lo sabe. No sé en qué circunstancias saliste. Estabas huyendo supuestamente de una iglesia y terminaste alejándote del Señor. Eso es lo peor que puede pasar. Alejarte del Señor, alejarte del que te ama de verdad, del que dio su vida por ti. Si en algún momento lo hiciste, si en algún momento hablaste mal,
de una iglesia, hablaste mal de un apóstol, de un profeta, de un pastor, si alguna vez hablaste mal de la palabra de Dios, del evangelio, hoy es un buen día para volver nuevamente a insertarte, insertarte. Eso dijo el Señor Jesús. Yo vine a insertarlo nuevamente en el olivo verde, volverlos a insertar como ramas, volvernos a insertar como fruto, volvernos a insertar, porque no hacíamos parte del árbol, no hacíamos parte, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó con su amor. Ahí como estás, dile con humildad, Señor, tú sabes que te amo y te lo voy a demostrar, te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar, Señor. Ya no me voy a quedar en casa cuando sea la hora del culto. No me voy a quedar, Señor, porque te voy a demostrar que te amo. Te voy a demostrar que te amo. Ya no me voy a quedar a trabajar más horas extras, Señor, por ganar un poco de dinero, Señor, y dejando de lado tu palabra, dejando de lado la congregación. Amado, Dios sabe si verdaderamente tú necesitas ese dinero. Dios verdaderamente lo sabe. O si tú te estás dejando llenar tu espacio para que no le des lugar al Señor. Hay personas que lo hacen así. Se inscriben en academias, se inscriben a cursos para cuando una llamada del pastor, ¿qué pasó? Que no te estás congregando. Ah, es que estoy estudiando. Ese es el pretexto, créame. Muchos se han inscrito a muchas cosas para evadir la responsabilidad del amor que le deben tener a Dios. Pero cada uno dará cuenta a Dios de sí. Cada uno dará cuenta. Dios sabe si verdaderamente lo hizo porque quería salir adelante en la vida, porque quería mejorar su capacidad económica. Dios verdad, pero hay muchos que lo están haciendo es por eso, por evitar. Muchos se ocupan en la casa. Muchos o pretexto dicen, es que mi esposo se molesta si yo voy al culto. De todo modo se va a molestar por otras cosas. Créame, los problemas de pareja surgen por otras cosas también. Pero hay quienes no quieren pagar el precio. Hay quienes no quieren pagar el precio, pero sí quieren una familia bendecida, sí quieren un esposo íntegro, sí quieren unos hijos ejemplares, pero no están dispuestos a pagar el precio. Hoy el Señor nos está reclamando amor, amor. Porque cuando tú no te congregas, prácticamente estás haciendo como hizo el apóstol Pedro, negándolo delante de quién, de la familia. No que Dios era primero para ti, no que Dios era primero para ti, no que Dios estaba en primer lugar, porque ya no amas al Señor como lo amabas antes, cuando te estabas en tu primer amor. Cuando estabas en tu primer amor. El Señor Jesús le dijo eso a una de las iglesias en Apocalipsis, le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Has dejado al amor de la vida. Has dejado al amor de la vida. Yo recuerdo recién comenzando el evangelio. En una ocasión mi esposa me decía, o su iglesia o yo. Ella me puso a escoger. Y yo le dije, mi amor, no es la iglesia, es Dios, es Dios, es Dios. Y resulta que ella se fue de mi lado por causa del evangelio. Yo apenas tenía 27 días de haber comenzado mi vida cristiana, año 86. Y yo creí que ella no se iba y ella se fue. Ella se fue unos días, casi una semana se fue de mi lado. Y yo jamás me imaginé que eso fuera a pasar. Y yo estaba muy triste. Yo decía, Dios, pero imposible. Uno ya no va a tomar, uno ya no va a lugares que no convienen. Y mire cómo esto, yo no entiendo. Si uno quiere hacer las cosas bien, ¿por qué lo ven mal? Porque ella me decía, lo prefiero como era antes, a que sea evangélico. Y yo decía, increíble, no lo puedo creer. A como yo era, preferirme como yo era antes. No, yo dentro de mí mismo dije, no, es que yo no quiero volver a esa vida.
No quiero volver a ser ese temperamental, ese violento, ese vicioso que era yo. Pero así pasó y ella volvió. Y un día iba yo en un bus. Recuerdo, iba en una flota porque iba para un municipio cercano. Y un señor que iba ahí a mi lado, y ahí íbamos personas de pie, algunos, porque pues permitían personas ahí. Entonces, iba yo ahí tomado de esas barandas y yo llevaba mi Biblia en la mano. Y un señor que estaba ebrio se me quedó mirando de arriba abajo y me dijo, ¿usted es cristiano evangélico? Le dije, sí, señor. Yo lo que quería era pues no interpelarlo a él, no ocasionarle disgusto porque él estaba ebrio. Y me dijo, ¿usted es evangélico? Le dije, sí, señor. Me dijo, lo felicito, me dijo él. Y yo, bueno, nos dejé ahí. Pasaron unos minutos y me volvió a mirar otra vez y me dijo, ¿de verdad usted es evangélico? Le dije, sí, señor, yo soy evangélico. Y me dijo, lo felicito, lo felicito. Y yo, bueno, me quedé tranquilo, pero la tercera vez, este hombre me dijo, ¿de verdad usted es evangélico? Le dije, sí, señor, soy evangélico. Y me dijo, lo felicito. Y yo le hice una pregunta, le dije, perdone, ¿por qué me felicita? Me dijo, le voy a contar. Me dijo, yo era como usted. Yo también fui evangélico. Duré 2 años en el evangelio. Pero un día mi esposa me dijo, o su evangelio o yo. Si usted sigue allá, yo me llevo a las 2 niñas y nunca más nos va a volver a ver. Y me dijo él, yo me aparté. Yo me aparté por no perder a mi esposa, por no perder a mis 2 hijas. Yo me aparté, dejé la congregación, dejé la iglesia, dejé todo. No volví a orar, no volví a leer la Biblia, nada. Y volví otra vez a tomar. Y volví otra vez a fumar. Volví a ser el que era antes. Y hace poco me dijo él, y hace unos años atrás, mi esposa me dejó y se llevó las 2 niñas. De todo modo las perdió. Las perdió. Y me dijo, y no me he vuelto a recuperar de esto. Así como usted me ve, así me la paso. No le siento sabor a la vida, no le siento ganas. ¿Usted se imagina donde yo hubiera hecho lo mismo? Usted no cree, yo sé que a veces su esposo la pone a escoger. Yo sé que a veces su esposa lo pone a escoger. Pero amado, no lo piense mucho. No lo piense mucho. No lo piense mucho, no se ponga así como a meditar, ¿qué hago? No. Esto no es de pensarlo. Esto es una decisión. Estar ahí al lado del Señor, constantemente, ahí en el Señor. Que no lo pongan a escoger porque no hay mucho de dónde escoger. Usted no puede comparar a Dios con su esposa, con sus hijos. Si yo hubiera hecho lo mismo, créame, no estaría delante de ustedes predicándoles hoy la palabra. No tendría a mi esposa como la tengo, a mis hijos como los tengo, todos sirviéndole al Señor. Todos. Que cometemos errores como cualquier persona, normal, natural, pero lo amamos a Él, amamos a Dios y sentimos su amor. No piense que por quedarse en la casa cuidando la familia está haciendo lo mejor. No. El Señor Jesús, o mejor, el apóstol Pablo lo dijo, no dejando de congregarnos, como algunos ya lo cogieron por costumbre. Ya no les hace falta la iglesia, ya no les hace falta el interactuar con hermanos, ya no les hace falta. Y eso es muy delicado, eso es muy delicado. El amor se demuestra, el amor no se dice, el amor se demuestra, son responsabilidades. Así es que yo le invito hoy a que usted lo dé el todo por el todo en el Señor Jesús. Délo el todo por el todo. Con Dios no se pierde, con Dios se gana. Con Dios se gana. Con Dios se gana. Con Dios siempre se gana. Yo bendigo sus vidas más.
que haya más bendición y que ese sígueme tú, sígueme, es seguirlo siguiendo a pesar de, pase lo que pase, vea lo que vea, oiga lo que oiga. Señor, yo te sigo a ti, yo te sigo a ti. Mi consigna es seguirte a ti y mi casa y yo te serviremos, Señor, te serviremos. Vamos, dígalo contundentemente. Señor, mi casa y yo te vamos a servir. Queremos servirte. Ayúdanos, Señor, para siempre seguir tus pisadas. Para siempre, Señor, seguir en este camino de vida. Cometemos errores, Señor. Tú más que nadie lo sabes. Nos equivocamos, Señor. Claro que sí, Dios. Tú nos creaste seres débiles. Tú nos creaste seres, Dios mío, que hemos caído en imperfecciones, Señor, pero aquí estamos. Aquí estamos, Dios. Ayúdanos a amarte hoy. Y cuando llegue mañana, permítenos amarte mañana, Señor. Y así sucesivamente. Solo te rogamos, Señor, no nos sueltes de tu mano, no nos sueltes de tu mano. Dígaselo a Dios con todo tu corazón, díselo a Dios con toda tu mente, con toda tu amiga del Señor. Te quiero amar con todo lo que soy. Díselo a Él, díselo a Él, díselo a Él, díselo a Él, Señor, tú sabes que te amo. Me van a poner a escoger, pero tú sabes, Señor, que yo me voy a inclinar hacia ti, a ti, Señor, porque mi esposo te va a servir, mi esposa te va a servir, mis hijos te van a servir y yo les voy a dar ejemplo, Señor, de que te amo, te amaré siempre, Señor. Ayúdame a amarte siempre, Dios, ayúdame, ayúdame. Y cuando me equivoque, Señor, ayúdame, por favor, a reconocer mi error. Ayúdame, Dios, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bien, amados del Señor, bendigo sus vidas abundantemente, que hoy tengan un día hermoso y que sigan adelante. Es el grande deseo de parte del Señor y de parte de este servidor, que no retrocedan, que no se estanquen, que no se desvíen para nada, que se dejen ayudar, que se dejen ayudar cuando sientan que las cosas no andan bien. Amén. Los amo mucho. Mañana con la ayuda del Señor les espero nuevamente a las 6 a.m. si Él nos lo permite. Que tengan un feliz resto de día. Que estén bien, pero muy bien.